Pensemos por un momento que ese acalorado debate político que leemos a diario en las redes sociales no es entre personas. Ostras, plantearlo así de entrada da un poco de vértigo, ¿eh? ¿Ya ves? Pero imaginemos que en realidad es una obra de teatro orquestada por un ejército de algoritmos programados, incansables y además diseñados con un único objetivo, que es manipular la opinión pública. Y vaya si lo hacen. Pues esto es un nuevo análisis a fondo, y nuestra misión de hoy es zambullirnos en un terreno que, suena a ciencia ficción, pero es nuestra realidad cotidiana. Totalmente. Una realidad que ya no podemos ignorar. Vamos a desgranar un artículo académico fascinante de 2019, publicado por investigadores de la Universidad de Indiana. Se titula Bot Electioneering Volume: Visualizing Social Bot Activity During Elections. Un título denso, pero el contenido es oro puro. Básicamente, hoy vamos a diseccionar cómo operan las máquinas cuando nosotros, los humanos de carne y hueso, pues intentamos ejercer la democracia. Y es un tema absolutamente crucial, porque la tecnología no espera a nadie. O sea, si conectamos esto con la imagen general de la última década, la evolución de estos llamados bots sociales ha sido, vertiginosa. Claro, porque al principio no eran tan listos, ¿no? ¿Qué va? En las elecciones legislativas de Estados Unidos de 2010, estas cuentas automatizadas eran herramientas tremendamente primitivas. O sea, básicamente se dedicaban a propagar enlaces a noticias falsas y a saturar las menciones de los candidatos de forma muy tosca. En plan spam masivo y ya está. Exacto, casi torpe. Era fácil ver que eran máquinas. Pero si avanzamos tan solo unos años, hasta las presidenciales de 2016, el panorama cambió por completo. Ya no eran simples difusores de spam molesto. Dieron un salto evolutivo, digamos. Un salto gigante. Se habían convertido en sofisticados amplificadores de contenido de baja credibilidad. Eran capaces de atacar en cuestión de segundos, coordinarse entre sí y, ojo, lo más peligroso, apuntar estratégicamente a usuarios influyentes. Madre mía, para que esos humanos reales retuitearan su contenido y así maximizar su impacto, claro. Eso es, usaban a la gente real como altavoz. Vale. Entiendo la gravedad del asunto, pero aquí es donde empieza a surgir mi escepticismo metodológico como periodista. Estamos hablando de Twitter. Ya sé por dónde vas. Es decir, un océano caótico de millones de voces, de memes, de debates absurdos sobre si la tortilla lleva cebolla o no, mezclados con noticias de última hora y campañas políticas. O sea, ¿cómo se puede medir con rigor científico algo tan amorfo y rápido? Entiendo perfectamente ese escepticismo. De hecho, es la reacción natural ante un volumen de información tan masivo. Es que, de entrada, me suena a intentar atrapar humo con las manos desnudas, sinceramente. Y lo es. Pero lo que lograron en este estudio fue crear la red perfecta para atrapar ese humo. Desarrollaron un sistema que llamaron BVE, que son las siglas en inglés de Volumen de Propaganda Electoral de Bots. Vale, el sistema BVE. Eso es. Y tiene una arquitectura muy elegante, dividida en 4 partes fundamentales. Primero, un rastreador o crawler que peina la red. Luego, una base de datos para almacenar todo, un analizador para procesarlo. Hay que entender la mecánica de esa captura, porque ¿cómo sabe ese rastreador qué buscar exactamente en todo ese océano de tweets? Buena pregunta. Porque evidentemente los investigadores no pueden enchufar un cable y descargar todo Internet en su ordenador. Tiene que haber un filtro muy fino. Exacto. No se puede pescar en todo el océano a la vez. Lo que utilizaron fue la API de filtrado de Twitter. El proceso empezó plantando lo que los autores llaman semillas. Semillas, en plan palabras clave, ¿no? Sí, hashtags políticos muy evidentes, polarizados y muy utilizados durante las elecciones de medio mandato de 2018 en Estados Unidos. Por ejemplo, Midterms 2018, MAGA o Blue Wave. Vale, y ojo, aquí he hecho hacer una pausa obligatoria para quienes nos escuchan. Esto es importantísimo. Sí, fundamental dejar esto claro. El estudio midió hashtags reales de la época, de todos los lados del espectro político, como has dicho. Y los datos mostraron que la gran mayoría del contenido amplificado artificialmente por estos bots se situó del lado conservador. Pero nosotros, exactamente igual que los investigadores, somos totalmente imparciales aquí. Totalmente. 100%. No estamos tomando partido por nadie, ni respaldamos ninguna visión política de un lado o de otro. Solo nos limitamos a analizar el termómetro que nos da la ciencia y a leer los datos empíricos del texto fuente. Es imperativo subrayar eso.
Nuestro papel en este análisis a fondo es diseccionar el texto científico de manera neutral. Exponemos la metodología y los resultados sin ningún sesgo. Los datos son los que son. Exacto. Pues aclarado esto, volvamos a esos datos. ¿Tenían esas semillas iniciales, los hashtags? Sí. Pues a partir de ahí, el sistema no se limitó a buscar esas palabras exactas y ya está. Empezó a analizar las coocurrencias. O sea, es decir, si alguien publica un tuit con la semilla maga y le añade un hashtag nuevo, qué sé yo, vota en Texas, el sistema aprende ese nuevo concepto y lo incorpora a su radar. Exactamente eso. Es como si estuviera tirando del hilo de un jersey, ¿no? Y descubriendo toda la trama del tejido poco a poco. Es una metáfora perfecta, sí. El algoritmo aprende de forma dinámica. Así, fíjate, llegaron a compilar una lista de 110 etiquetas hiperespecíficas. ¡Guau! 110. Y esto incluía contiendas súper concretas por el Senado que, a nivel nacional, igual pasarían desapercibidas. Etiquetas como Kaizen para California o Nissan para Nueva York. Y supongo que habría ruido, ¿no? Cosas que no tenían nada que ver. Claro, por eso, para mantener el rigor, el equipo revisó manualmente la lista y eliminó 6 etiquetas que resultaban ser demasiado generales. Solo querían ruido electoral. Vale, a ver, te compro la elegancia del sistema de rastreo. Está muy bien pensado. Pero aquí yo veo un punto ciego gigante en la investigación. A ver, cuéntame. El propio estudio menciona, un poco de pasada, que usaron la API gratuita de filtrado de Twitter. Y, o sea, en el mundo del análisis de datos, se sabe que esa herramienta gratuita solo ofrece como muchísimo un mísero 1% del tráfico total de la plataforma. Sí, eso es de conocimiento público, cierto. Entonces, ¿cómo pueden publicar un artículo científico serio en una universidad de este calibre, basándose en una muestra tan diminuta e incompleta? O sea, me parece que están intentando describir la inmensidad del océano mirando a través del ojo de una cerradura. Es una crítica técnica súper habitual, lo del 1%. Pero, y aquí está lo fascinante del caso, los números cuentan otra historia completamente distinta cuando los contextualizas. A ver. El equipo investigador no ignoró esa limitación en absoluto. Hicieron los cálculos matemáticos para ver si ese 1% les arruinaba el estudio. Y descubrieron algo revelador. ¿El qué? Que el volumen total de esos tweets electorales específicos representaba en realidad entre el 0,3 y el 0,5% del tráfico completo de Twitter en esos momentos. Espera, frena un momento. A ver si lo estoy procesando bien. Sí, piénsalo. Si el límite máximo de la API gratuita es el 1%, y resulta que el debate electoral completito, con todos sus humanos y sus bots, solo ocupaba el 0,5% del total de la red. Ahí lo tienes. ¡Ostras! No estaban tomando una muestra estadística de las elecciones. Al no superar el tope del 1%, estaban capturando prácticamente la totalidad de los tweets electorales de ese momento. Vale, eso cambia las cosas por completo. Siguiendo tu metáfora de entes. Sí, miraban por el ojo de una cerradura, pero la cerradura era lo suficientemente grande como para que pasara todo el debate político por ella sin perder casi nada. Madre mía, pues sí, me has convencido. Vale, entonces tienen toda la pajarera. Tienen millones de tweets puramente electorales almacenados. Todos guardaditos, ¿eh? Pero ahora surge la gran muralla metodológica para mí. ¿Cómo separamos al humano apasionado que tuitea cada 5 minutos del bot que está programado en Python para hacer lo mismo? Porque un retweet es un retweet. Claro, visualmente son idénticos. Pues para resolver ese dilema, integraron en el sistema VEV una herramienta llamada Botometer. Botometer, ¿qué nombre tan descriptivo? Y ojo, no estamos hablando de un simple filtro de palabras clave que busca quien dice ciertas frases. Es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado increíblemente complejo. Para que te hagas una idea, analiza más de 1000 características distintas de una cuenta. ¿1000 características? A ver, entiendo que mire la frecuencia de publicación o si tiene foto de perfil, pero ¿qué más puede analizar para saber si soy humano? ¿Mi sintaxis? Mucho más que eso. Evalúa, por ejemplo, la topología de tu red de contactos. O sea, quién te sigue y a quién sigues tú. Ah, claro, la red alrededor. Eso es. ¿Tus seguidores son reales o son nodos aislados? También analiza la temporalidad. ¿Publicas de forma constante durante 24 horas sin dormir? ¿O tus tiempos de reacción son de milisegundos, que es humanamente imposible? Ostras, claro. Te pillar por el comportamiento, no solo por lo que dices. Exacto. También escruta el sentimiento del lenguaje, los metadatos ocultos.
Todo va a una coctelera matemática para estimar la probabilidad de que seas un software y no una persona. Suena ciencia ficción total, la verdad, pero me fijo en el criterio final que eligen en el estudio. Y, a ver, vuelvo a arquear la ceja. Dispara. El estudio dice que Botometer da una nota del 0 al 5 y establecen que cualquier cuenta con una puntuación superior a 4 es clasificada definitivamente como un bot. Sí, 4 sobre 5. ¿No es esto jugar un poco a las adivinanzas? O sea, seguramente si ponemos el listón en 4, estén etiquetando a personas muy vehementes o que retuitean compulsivamente como si fueran máquinas. Me parece un umbral súper arriesgado. Fíjate que esa preocupación es la base de cualquier estadística. Pero de nuevo, el diseño es muy sólido. Elegir un 4 sobre 5 como línea de corte es una decisión estadísticamente súper conservadora. Conservadora. Yo lo veo alto. A ver, ellos calculan que este umbral del 4 equivale a una probabilidad posterior de automatización del 50%, partiendo de la base de que solo un 15% de esas cuentas políticas son bots realmente. Vale, creo que entiendo hacia dónde van. A ver si lo traduzco bien a un ejemplo terrenal, porque me recuerda cómo funciona el sistema judicial. A ver, esa analogía. En un juicio, el objetivo es castigar a los culpables, claro, pero el principio fundamental del derecho es evitar a toda costa meter en la cárcel a un inocente. Exactamente. Es como si el estudio adoptara esa filosofía, ¿no? Prefieren dejar libre a un bot culpable, o sea, un bot que saca un 3,9 y pasa por humano, antes que condenar a un humano muy apasionado, inocente y tacharlo de bot arruinando la métrica. Es una analogía soberbia. Lo has clavado. Al poner el listón tan alto en ese 4, sacrifican cantidad de bots detectados para garantizar que, cuando señalan con el dedo, la certeza sea absoluta. Sacrifican la exhaustividad en favor de la precisión extrema, eso es. Minimizan los falsos positivos. Así que con esta lupa tan bien calibrada llegamos al clímax del experimento. El día de las elecciones. El 6 de noviembre de 2018. Las elecciones de medio mandato. Todo el país pendiente de las urnas. ¿Qué crees que muestran los datos de los bots ese día? Pues aquí es donde el artículo, cuando lo leí, me dejó totalmente descolocada. Porque presenta un hallazgo súper contraintuitivo. Rompe los esquemas de cualquiera. Totalmente. Para poner a nuestra audiencia en contexto, el sistema calcula el índice global, el BEP, restando la puntuación media de bots de una muestra de tweets aleatorios, o sea, el tráfico normal de Internet. Ajá. Se lo restan a la puntuación media de los tweets electorales. Así aíslan la anomalía electoral. Bien, pues la sorpresa salta en los gráficos. El volumen de actividad de bots, en lugar de dispararse, se desploma drásticamente los días 6 y 7 de noviembre. Es que es fortísimo. Cae hasta un 24% el día de las elecciones y baja un 17% al día siguiente. Y claro, yo leyendo eso, ataco la premisa entera. O sea, a ver si el indicador clave de tu experimento se hunde precisamente el día que más tensión electoral hay, ¿no significa esto simple y llanamente que el medidor no funciona? Parecería que sí, claro. ¿O nos vamos a creer que los creadores de esta maquinaria de manipulación decidieron darles el día libre a sus algoritmos justo el día de la votación? Parecía un fallo garrafal. A simple vista es una paradoja incomprensible. Pero la explicación empírica que dan los investigadores es brillante. Descubrieron lo que llaman el efecto de dilución. ¿El efecto de dilución? Sí, si miras los datos en bruto, los absolutos, los bots no pararon de tuitear ni un solo segundo. De hecho, trabajaron a pleno rendimiento. Lo que ocurrió en la fórmula matemática fue otra cosa. Un tsunami de usuarios humanos normales inundó Twitter para comentar los resultados. Ah, claro. Las matemáticas son implacables. El denominador de la ecuación, la cantidad total de humanos, se disparó hasta el infinito, reduciendo la proporción relativa de los bots. Eso es exactamente lo que pasó. Espera, es como... A ver, imaginemos a 10 personas gritando a todo pulmón en una biblioteca que normalmente está en absoluto silencio. ¿Vale? Sus voces parecen ensordecedoras, dominan la sala. Esos 10 tipos son los bots en un día normal de precampaña. Pero ¿qué pasa si de repente entran 100.000 personas a esa misma biblioteca para celebrar que han ganado un mundial? Que ya no escuchas a los 10 primeros. Exacto. Los 10 originales no han dejado de gritar, siguen desgañitándose, pero acústicamente y estadísticamente se han diluido en la media del clamor general. Los bots seguían trabajando a destajo, pero la presencia humana ahogó su impacto en la estadística. Esa analogía de la biblioteca es perfecta para ilustrarlo.
La participación humana masiva funciona como el mejor camuflaje estadístico para la automatización. Cuantos más humanos, más invisibles son las máquinas. ¡Qué locura! Y esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. Porque si la marea humana diluye a las máquinas el día de las elecciones, ¿qué pasa en las semanas posteriores? Claro, porque la resaca electoral llega rápido. Pasa el día 6, pasan un par de días de análisis y la gente normal se cansa profundamente de hablar de escaños y recuentos. Volvemos a la vida normal. Claro, la sociedad vuelve a tuitear sobre el café de la mañana, el trabajo o su serie favorita. O sea, la biblioteca se vacía de humanos. Y lo que ocurre en ese escenario postelectoral es, me atrevería a decir, lo más inquietante del análisis. Si miramos el gráfico, que llega hasta finales de diciembre, vemos que la puntuación media de bots en tweets electorales no volvió a bajar. Empezó a subir. De forma constante e implacable. Se creó una asimetría brutal. Como decías, los humanos se cansaron, abandonaron la biblioteca. Pero los bots no sufren de fatiga política, no tienen resaca electoral ni necesitan dormir. Se quedaron publicando de forma incansable. Eso es, dominando la narrativa de un tema que para la sociedad ya era agua pasada, pero para los algoritmos seguía siendo la prioridad. Y justo en este punto del análisis postelectoral es donde los autores prueban una métrica alternativa y donde yo encuentro otro punto donde el esqueleto de la investigación cruje un poco. Te refieres al BEDUS-2, ¿no? Sí. Intentan crear lo que llaman el BEF2. En lugar de usar la media de las puntuaciones, deciden medir la proporción directa de tweets generados por bots respecto al tráfico total. Y según los gráficos que ellos mismos publican, este BEF2 se disparó a niveles absurdos en diciembre, marcando hasta un 400% de actividad bot. O sea, matemáticamente imposible. Tuvieron que descartarlo. Sí, lo desecharon oficialmente. Entonces, el hecho de que tengan que desechar su segunda métrica porque su muestra de control se vuelve inestable no demuestra que medir algoritmos sigue siendo un arte muy inexacto. Los propios autores admiten que el sistema tiene puntos ciegos. Es una lectura muy aguda, ¿eh? Pero fíjate que, si pensamos en la filosofía de la ciencia empírica, esto que señalas como un fracaso es en realidad la mayor fortaleza del artículo, la transparencia metodológica. Bueno, visto así. El equipo no intenta vender un producto mágico. Exponen abiertamente sus intentos fallidos, como este BEP2. Explican por qué falló. La proporción base de bots en los tweets aleatorios cayó drásticamente, desestabilizando la métrica y creando ese espejismo del 400%. O sea, exponen sus vergüenzas para que el siguiente investigador empiece la carrera unos metros más adelante. Así es. De hecho, concluyen que en el futuro se necesita una métrica híbrida, más compleja, que combine la puntuación media con el volumen absoluto de tweets. Y además, hay un detalle final crucial que demuestra su integridad. ¿Cuál? Liberaron todo su código de forma abierta en GitHub y conectaron este flujo de datos con una herramienta pública llamada Hoaxi, que permite visualizar cómo se propaga la desinformación en las redes. ¡Ostras! Eso está genial. Es una invitación para que cualquier investigador del mundo tome el sistema, analice los puntos ciegos y lo mejore para las siguientes elecciones. Pues visto en conjunto, es un ejercicio de disección digital impresionante. Entonces, para aterrizar toda esta información tan densa, ¿qué significa todo esto realmente para quienes usan las redes a diario? Yo creo que podemos sacar lecciones muy claras. Sí, si hacemos una síntesis de lo explorado en este análisis a fondo, creo que destilamos 3 grandes conclusiones que deberíamos interiorizar. La primera, y más directa, la actividad de los bots es real, es cuantificable empíricamente y es significativamente mayor en temas electorales que en el tráfico normal. Totalmente. No es una teoría de la conspiración. Hay líneas de código trabajando activamente en los debates públicos. Y la segunda conclusión creo que es la que más rompe nuestros esquemas intuitivos sobre la influencia. Hablo del famoso efecto de dilución que mencionabas. Sí, es fascinante. Resulta que la participación masiva, caótica y genuinamente humana es el mejor escondite para estas máquinas. Cuantos más somos opinando, más invisibles se vuelven en los promedios. Aunque sigan operando al máximo en las sombras, claro. Y por último, la tercera conclusión nos lleva a la asimetría postelectoral, esa perseverancia inagotable del código. Exacto. Los algoritmos no duermen, no se desaniman si su candidato pierde, y no se aburren cuando el interés humano decae.
Siguen ahí martillando su mensaje y sosteniendo debates artificiales en la resaca política. Es un estudio que, bueno, si logramos mirar más allá de la complejidad técnica de las APIs y los algoritmos, nos ofrece un espejo bastante duro sobre la fragilidad de nuestro ecosistema informativo. Nos demuestra que frente a ejércitos automatizados necesitamos herramientas cívicas igual de sofisticadas, inteligencia artificial para defender la integridad del discurso público. Nos queda meridianamente claro que esta carrera armamentística tecnológica no ha hecho más que empezar. Muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos hoy en este profundo análisis. Ha sido un viaje revelador, sin duda. Y antes de desconectar y volver al mundo real, quiero dejar flotando una última reflexión para nuestra audiencia. Algo que quizá merezca la pena masticar la próxima vez que entremos a las redes tras unas elecciones. A ver. Sí, como hemos visto de forma empírica, nosotros, los humanos, abandonamos la conversación digital para seguir con nuestras vidas tras votar. Pero los algoritmos, fríos y calculadores, continúan tuiteando y generando contenido las 24 horas. Cabe preguntarse seriamente, ¿quién está escribiendo realmente el primer borrador de nuestra historia postelectoral? ¿Nosotros, la ciudadanía? ¿O las máquinas que dejamos atrás hablando solas en la plaza pública?